Vamos al capítulo 10 de Marcos y vamos a ver una historia que todos la conocemos. Estoy seguro que alguna vez la has escuchado. Aquí le han puesto un título que dice El joven rico. Y dice la palabra en el verso 17 del capítulo 10 de Marcos, dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto es impresionante. A mí me encanta ver este primer versículo, es algo sorprendente. Fíjate que acababa el Señor primero enseñar sobre el divorcio, que vinieron todos estos fariseos a atacarlo, dice que para tentarlo. Luego el Señor les habla, les cuenta todo lo que tenía que decirles y bendice a los niños. Bendice a los niños. Y ya el Señor se levanta y se va. Pero había alguien dentro de estos fariseos, había alguien, un joven que no quería desaprovechar el momento de estar cerca de Jesús. Y dice que vino a él corriendo. Así el Señor se levantó, ya bendijo a los niños, se levantó y se iba a seguir su camino. Recuerdan que el Señor iba para Jerusalén. Iba a seguir su camino, pero este hombre, este joven, se levantó y corrió y vino delante del Señor Jesús y se arrodilló. Dice que hincada su rodilla. Mira, dice: vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, vino y se arrodilló delante del Señor Jesús, uno de estos fariseos que había estado con ellos cuando estaban tentando al Señor, hablándole sobre el divorcio. Y el Señor le responde de una manera sorprendente. Fíjense lo que dice el Señor. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¡Qué hombre! Este joven realmente era un hombre que creía que Jesús, que el Señor Jesús era Dios. Imagínense ustedes a un fariseo. ¿Por qué les digo que era un fariseo? Dice en Mateo, me parece que eso, o en Lucas, dice que él era un principal. Y solamente principal se le llamaban a los que tenían un grado bastante importante dentro de la sinagoga. Era un fariseo que se arrodilla ante un hombre. Cuando el judío no se arrodillaba ante nadie, por eso tuvieron tantísimos problemas con los romanos y con todos los que vinieron, con los griegos y con todos los que vinieron a tratar de conquistar a los judíos. No se arrodillaban ante nadie, solamente se arrodillaban ante Dios. Y este hombre reconoció al Señor Jesús como Dios. Y el Señor le deja puesto esa parte diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Y en todos los 3 evangelios donde se habla esta historia queda registrado así: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno y es Dios. Quiere dejar el Señor puesto de que él le reconocía como a Dios y que él le podía dar la respuesta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Seguramente que muchos de nosotros nos hemos preguntado eso alguna vez. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Se nos ha dicho, siempre se nos enseñó, pienso que a la mayoría de nosotros se nos enseñó esto: nada hay gratis. Si quieres algo,
tienes que trabajar por ello, tienes que ganártelo, tienes que hacer un esfuerzo. Las cosas no son gratis en la vida, hay que pagar un precio. Y eso se estaba preguntando él, ¿cuál será el precio que debo de pagar? ¿Cuáles son las buenas obras que debo de hacer para ganar la vida eterna? A nosotros nos enseñaron eso en la iglesia tradicional donde nacimos, donde cada uno de nosotros, creo que todos aquí, o bueno, de pronto algún muy joven que haya recibido antes al Señor, no haya tenido que pasar por esta iglesia, pero se nos enseñó que las buenas obras son las que nos dan el acceso a la vida eterna. Hay que hacer buenas obras, nos decían, hay que hacerlas para ganar la vida eterna. Y el Señor le dice aquí, mira lo que dice, los mandamientos sabes. En otro de los evangelios dice, ¿cuáles? Aquí no dice cuáles, pero aquí el Señor le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Hoy nos recordaron una, ¿no? ¿Cuál nos recordaron? Honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos sabes, hazlos. Fíjense que solamente el Señor le da 6 mandamientos aquí. Son 10, ¿no? El Señor solamente le da 6. ¿Cuáles les da? ¿Cuáles mandamientos le dice el Señor que debe de cumplir? Los que Él cumplía. Todos estos mandamientos, mira, Él lo dice. Dice, entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Por qué decimos que era un joven rico? Mateo dice que era un joven. Él dice que era un joven. Por eso decimos que era el joven rico. Pero dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era un hombre juicioso. Era un hombre que cumplía los mandamientos, que son 5 mandamientos. Los 5 primeros mandamientos son para con Dios y los otros son para con el hombre, para con el prójimo. Y el Señor le da los del prójimo. Qué bueno, mire, él había cumplido eso. No adulteraba, no mentía, no robaba. Era un buen hombre. Era un buen hombre. Y ahí continúa diciendo el Señor algo que me fascina. De verdad, cuando lo leía, hasta me hizo llorar. Decía, Dios mío, qué hermoso eres, qué hermoso eres. Mire lo que dice. Entonces Jesús, mirándole, fíjate, piensa en ese momento, el Señor Jesús mirando a este hombre, mirándole, dice, le amó. ¿Cómo sería la mirada de amor que el Señor le dirigió a este hombre que dice ahí, le amó? Creo que Pedro estaba estupefacto. Pedro lo estaba viendo ahí. Dios, Jesús, ¿cómo le miras? ¿Cómo le miras a este hombre? Ya hemos dicho que este es el evangelio de Pedro, ¿no? Ya lo sabe. Escrito por Marcos, pero es Pedro el que lo está dictando. Él era el que estaba ahí, mirándole y diciendo, le amó. Y ahora le dice lo que tanto nos duele. Mire, este era un hombre bueno. No sé cuántos de nosotros podemos decir eso. Nos comportamos bien, somos juiciosos, hacemos lo que el Señor nos dice. Pero entonces el Señor dice que mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, una cosita. Lo más sencillo de todo te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo más sencillo, lo más fácil. Imagínense, si uno ama al prójimo,
si no roba, si no da falso testimonio, si no defrauda, si honra a su padre y a su madre, que son las cosas más complicadas, más difíciles de hacer. Esto era lo más fácil. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Dura cosa, ¿verdad? Difícil. ¿Por qué? ¿Por qué era tan difícil para este hombre? ¿Por qué eso se convierte en lo más difícil que podemos hacer cuando es lo más fácil? Porque realmente no confiamos en nuestro Dios. Porque realmente confiamos más en lo que podemos sentir, tener en nuestra mano, que lo que no tenemos. Dicen que una persona tiene mucha fe cuando tiene un buen dinero dentro del bolsillo. Cuando tenemos dinero dentro de nuestro bolsillo, cuando nuestra chequera está abultadita, entonces decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando no tengo nada, estoy diciendo: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Como decía Gaby, ¿en qué me voy a ir? Bueno, tengo la tarjeta del metro, pero ¿en qué? Llego allá y ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Mi hija pasó también algunos momentos así difíciles aquí. Un día nos llamó y dijo: tengo un hambre terrible y no hay nada que comer. Y nosotros sufriendo. No puedes. Vivía con una persona que tenía bastantes recursos. Y no puedes mirar a ver si hay algo en la cocina. Sí, habrá algo, pero no puedo tocar nada. Eso no. Y nosotros sufriendo. A veces se sufre, ¿no? Con eso. No confiamos en el Señor. Pasamos dificultades. Dios, pero Él está diciendo: vende todo, toma tu cruz y sígueme. Hay una cruz que tenemos que cargar. El Señor dice que el que lo va a seguir y no toma su cruz, no puede ser su discípulo. Hay que tomar una cruz. Pero es una cruz que es fácil y ligera. Es una cruz que el Señor prometió llevar por nosotros. Es confiar en Él. ¿Quién puede confiar en Él? Yo sé que nosotros a veces decimos cosas que nos duelen. Ay, ¿por qué dijo eso? Mira, yo sé que alguno de ustedes, a menos de que esté enfermo y que o esté pasando por algún momento difícil, no va a trabajar. Pero de hecho tiene que ir a trabajar todos los días. Todos los días. Pero para ir a la iglesia se puede relajar. ¿Sí o no? Si estoy en una empresa y tengo que entrar a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana tengo que llegar todos los días. Pero a la iglesia, pues, puedo llegar media hora tarde. Es para el Señor. Es para el Señor. Lo decimos así. No es que quiero juzgar a nadie, ni mucho menos. Pero somos así. ¿Por qué? Porque no confiamos tanto en el Señor. Si nosotros confiáramos en el Señor, de verdad que Señor, tenemos que estar allá a las 11 de la mañana. Yo estoy a las 10. Dios, aquí estoy, porque no quiero hacerte esperar. Yo quiero recibirte de cualquier manera. Es la confianza que podemos tener, nuestra comunión, nuestra intimidad con Él. Siempre lo hemos estado refiriendo como cuando estamos enamorados. Siempre lo decimos, porque es la parte como que es lo más íntimo. Cuando tú estás enamorado, mejor dicho, se van a ver con el novio y por lo menos una hora, como mínimo una hora ante el espejo, arreglándose, pero re bien. ¿Sí o no? ¿O estoy diciendo mentiras? Yo tengo hermanas, tengo 3 hermanas y crecí con ellas y yo las veía
¿cómo era? Mínimo 1 hora. Y se cambiaban de ropa por lo menos 3 veces. Esta no me queda, esta no, si ya me vio con esta blusa, no, me va a decir que no tengo, que soy un retrato, cosas así. ¿Y cómo hacemos con nosotros? Estamos enamorados de nuestro Dios, de nuestro Señor. El Señor dice, compara ese amor con el matrimonio, la intimidad con Dios. Dios, lo que tú digas, ¿qué tengo que hacer? Vende todo, vendo todo. Deshazte de esto, deshazte del otro. Lo hago. Dios, tú lo dices. Si tú lo dices, yo lo hago. Lo hago. Mire, el hombre hace por la mujer que ama lo que sea. Lo que sea. Hasta han cometido delitos. Hasta han matado gente por el amor de la mujer. Claro, ya después de que uno se casa y pasan los tiempos, ya ni se arreglan, ni vamos a matar a nadie por la mujer, ni nada de esas cosas. Ya se va uno. Pero esto es lo que el Señor nos está diciendo. Mire, dice, pero él, este hombre joven, rico, estaba afligido. No, mi amor, tú sí te arreglas. Y yo todavía mato. Pero él, afligido por esta palabra, mira esa aflicción de este pobre hombre, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era muy rico. Se fue triste. Dijo, no, Señor, hasta allá tampoco. Hasta allá tampoco. Y se fue. Si él se hubiera quedado un poquito más, estoy seguro que él habría vendido todo. Porque parece que el hombre era bastante ágil para los negocios. Mire lo que continúa diciendo. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Cuán difícilmente? El Señor miró a todos, miró alrededor. ¿Quiénes estaban alrededor? Sus discípulos. Él miró alrededor y miró a Pedro, a Juan, a Bartolomé, a todos los que estaban ahí alrededor, ¿verdad? Y dijo, cuán difícil es que entren al reino de los cielos los que tienen riquezas. Por eso Pedro se sintió aludido. Él dijo, ¿lo está diciendo por mí? Mire lo que le dice. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Estos discípulos estaban terriblemente abrumados. Ustedes saben que ellos no eran pobres. No eran pobres estos. ¿Recuerdan cuando el Johan nos hablaba de Mateo? Mateo no era pobre, ahí estaba Mateo. Él no era un pobre. Saben que Pedro tenía un barco y aunque él no era una persona de mucho estudio, era un hombre que tenía sus buenas finanzas, su buen dinero. Tenía un barco y un negocio de pesca. Aquí alguno conoce a alguien que vende camarones o que venden pescados. No son pobres. No son pobres, tienen mucho dinero. Mucho dinero.
No eran pobres estos hombres que el Señor recogió. Nos lo han hecho creer porque vemos las películas de Hollywood y vemos a unos pobres tipos allá tirando unas redes con cara de largas y todos eran tan pobres y tan desamparados que tuvieron que irse con Jesús. No, ellos no eran pobres. No nos dice la Biblia que eran unos pobres que no tenían nada. Ellos tenían sus negocios. Y el Señor les estaba diciendo a ellos, y ellos se sintieron aludidos y se sintieron mal, se pusieron tristes. Mire lo que dice la palabra. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ellos se miraron entre sí y dijeron entonces, mire lo que dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Estaban angustiados, estaban preocupados, estaban como estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Estábamos preguntándonos entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si los ricos, que son los que pueden tener más facilidad de hacer buenas obras y de cumplir los mandamientos y todo, no pueden entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor les responde y nos da esa alegría, esa confianza, y nos dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? ¿Saben qué? Para ser salvos, ustedes no tienen que hacer nada. No tienen ni que siquiera cumplir la ley. Porque la ley es un esfuerzo para agradarle a Dios y nunca podrán agradarle a Dios por sus propias fuerzas. Nunca. Lo que es imposible para el hombre, porque como yo no puedo agradarle a Dios, yo puedo hacer cantidad de buenas obras, y es como si cogiera, ahora le estaba diciendo a mi hermana Vivi, le estaba diciendo, sí, eso es una tontería, tirar ese perfume a esa alcantarilla. Tirarle perfume a una alcantarilla es una tontería. ¿Tú crees que eso va a oler bueno? Le puedes poner el mejor perfume, el más caro. Olerá un momento mientras está cayendo, pero una vez que cae, lo absorbe esas aguas negras y sigue oliendo mal. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con nuestras buenas obras. Las buenas obras que nosotros estamos tratando de hacer no le sirven al Señor, porque lo que le sirve al Señor, lo que le agrada al Señor es Él en nosotros, subiendo Él en nosotros en adoración al Padre. Eso es lo que el Señor dice que recibe con agrado, el olor a Cristo. Dice, olor a Cristo entre los que se salvan y olor a muerte para los que no están en Cristo. Así que es el Señor mismo en nosotros. Y por eso el Señor les dice, lo que es imposible para el hombre, con todas sus riquezas, con todas sus buenas obras, que eso es imposible para Dios. Es posible para Dios. Y ahora dice, entonces Pedro era el más osado, ¿verdad? Ese Pedro era tremendo. Pedro, Dios mío, ¿quién como Pedro? ¿Quién fuera como Pedro? El Pedro sí no se quedó callado. Él le dijo, mire lo que le dice. Comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ay, Pedro, lo dejaste todo y te hemos seguido. Él le estaba reclamando al Señor. Le estaba diciendo, nosotros lo dejamos todo. ¿Qué vamos a recibir?
¿Qué vamos a recibir? Era interesado también. Y está bien. Y el Señor le dice, aquí es donde si el joven rico se hubiera quedado, habría vendido todo y se lo habría dado a los pobres. Y habría seguido al Señor. Mira lo que le dice el Señor. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno. Estaba diciendo a todos ellos. Recuerden lo que hizo Pedro cuando el Señor lo llamó. Dice que él dejó ahí tirado todo. Su barco, sus redes y todo. Y acababan de pescar, hacer una pesca impresionante. Eso era una ganancia tremenda. ¿Y qué hizo? Lo dejó todo. Y lo siguió. ¿Y qué hizo Mateo cuando el Señor lo llamó? Dice que dejó todo. Todo el dinero, todo lo que había recaudado, lo dejó en la mesa y lo siguió. Habían dejado todo, creyeron en él. Y el Señor les dice aquí, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Por causa de mí y del Evangelio. ¿Qué dejamos nosotros? ¿Qué podemos dejar por el Señor? ¿Qué podemos? Nuestra propia vida. Dejemos nuestra propia vida. Y dice, que no reciba. Mire la promesa del Señor, mire la promesa de Dios, lo que está diciéndole el Señor mismo a todos ellos. Que no reciba 100 veces más. No era el doble, como cuando a veces vemos a varias personas que nos manipulan. Venga, siempre que el Señor te va a devolver 3 veces. No, mire, dice que 100 veces más. 100 veces más. Ahora, en este siglo, o sea, aquí en esta vida, aquí, en este tiempo, en este siglo. Claro, hay un precio que pagar. No el de la salvación. El de la salvación el Señor ya lo pagó, es completamente gratuito. Pero esto que el Señor le estaba diciendo, mire, ahí dice, en este siglo, dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas. ¿Dejaste tu casa? Vas a recibir 100 casas. Hermanos, muchos hermanos. Hermanas, madres, hijos y tierras. Pero aquí está la parte difícil. Con persecución. Va a haber una persecución. Pero estamos firmes en el Señor. Creemos en el Señor. Sí, nos van a afligir y nos han perseguido toda la vida. Desde que el mismo instante en que recibiste al Señor Jesús, te han estado persiguiendo. ¿O no? Recibiste al Señor y si eres el primero que lo recibiste en tu casa, ¡uy, qué guerra tan terrible! Pero después viene la recompensa. ¿Cuántos de ustedes recibieron al Señor siendo los primeros que recibían en la casa? La persecución y luego han visto que toda la casa recibió al Señor. Todos los de la casa, ¡uy, qué glorioso! Nos persiguieron al principio, nos criticaron. Pero ahora todos están en la luz. Ahora todos sirven al Señor y lo siguen. Qué hermoso es eso. Y dice, y continúa diciendo, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué haré? ¿Qué haré para recibir la vida eterna? ¿Por qué no se quedó el joven rico? ¿Cómo hubiera sido ese momento para él? Ahí le estaba el Señor dando la respuesta. ¿Quieres heredar la vida eterna? Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. No te va a hacer falta absolutamente nada. Vas a tener 100 veces más de lo que has
a lo que has renunciado. 100 veces más. Es una promesa hecha por el mismo Señor. Y qué bueno que el Señor nos da esto justamente hoy y en este evangelio. Porque en este es que dice eso, en los otros no. En este es que da esta promesa de que recibiremos 100 veces más. Si el joven rico se hubiera quedado, habría entregado todo sabiendo que aún iba a recoger muchísimo más. Pero eso ya no importa. Porque una vez que empezamos a seguir al Señor y confiamos en Él, todas las demás cosas son añadidas. Y tú te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas. Lo que Gaby decía, yo estaba ahí sentado y decía, uy, Dios mío, pero eso era lo que iba a hablar. Pero el Señor se iba adelantando. ¿Cuántas veces alguno de ustedes que no ha tenido en un momento una buena comida y dice, ay, hoy no voy a poder comer bien? Bueno, voy a comer cualquier cosa y de pronto resulta que te invitan a comer algo que ni siquiera lo hubieras podido pagar. Yo digo, wow, Señor. A veces ni nos damos cuenta y somos desagradecidos, pero a veces nos damos, Dios mío, el 1 de enero yo comí algo, Dios mío, yo no me hubiera comprado esto, qué cosa tan rica. Un cuy así grandote. Uy. ¿Sí o no? Los que estuvieron conmigo. Dios mío, esto era delicioso. Yo no lo hubiera podido comprar, no lo hubiera comprado nunca. Bueno, ahora tal vez sí. Ya conociendo el sabor y todas esas cosas. Algo maravilloso. Dios quiere hacer cosas con nosotros. Ni siquiera nos damos cuenta. Nada. A veces decimos, Señor, quisiéramos hacer un viaje, quisiéramos ir a algún sitio, pero realmente yo no puedo comprarme un pasaje para ir Tome este pasaje. Nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Estaba hablando, no recuerdo con quién era, si era con Gracia o con Johan. Decía, solamente, de todas las veces que he ido a los Estados Unidos, solamente he pagado 2 veces el pasaje, he ido más de 15 veces o 20 veces, solamente 2 veces he pagado mi pasaje, no más. El resto me lo han dado, me lo han regalado. Tome. O ir a Europa, tome. Vaya. ¿Seguro? Sí, vaya. Y plata para los viáticos. Vaya tranquilo que allá, de alguna manera, allá va a haber. Dios es así. Mire, Dios es así. Quizás tú estás acostumbrado y dices, no, yo lo compro. Señor, dame 10,000, dame $3,000 para hacer un viajecito. Dámelos que yo los administro. No, hijo. Ve, que yo te los administro. Ve sin nada. Yo te los voy a administrar. No llevas nada en tu bolsillo porque el Señor está administrando tu dinero. Él lo está administrando y tú no llevas nada, tú no tienes el control. Ay, es que yo quiero tener mi control. No, yo voy a tener el control por ti. Ve y Dios te va dando todo lo que tú necesitas, aún mucho más abundante de lo que tú hubieras podido comprar con el dinero en tu mano. Porque Dios lo hace. Es solo confiar en Él. Dios, no importa. El Señor dice, yo soy el dueño del oro y de la plata, pero yo quiero tener el control. Y ese es nuestro problema. Yo quiero tener el control, yo lo quiero tener. Señor, dame la plata que yo la manejo. ¿A cuánto les gusta darle la plata a su mujer para que ella la maneje? Ninguno alzó la mano. No, oye, ¿cómo así? Ay, mi mujer, yo la manejo. Yo quiero tener el control. Yo quiero. No lo hacemos porque queremos tener el control. Pero el Señor te dice, déjame, yo tengo el control y yo lo hago.
¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede decirlo? El Señor termina con algo precioso. Dice, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Yo dejo todo y lo siembro, pero seguramente que mi hermano, que lo dejó después de mí, empezó a recibir antes que yo. No importa, no importa. Mira, hay semillas que tú siembras y al otro día ya salió. Han sembrado un frijol con un algodoncito y agua. Lo hicieron allá en el colegio cuando eran niños y a los 2 días ya salió la ramita. Pero pongan un grano de trigo. Es más difícil. No sale al otro día. Sale mucho más tarde, pero sale. Y todo lo que tú siembras, sale. Lo recogerás. Y eso es lo que el Señor nos llama hoy. Para terminarlo todo, hay una conclusión. Muchas cosas son imposibles para el hombre. Muchas cosas. Soñamos, tenemos planes, tenemos metas y no las podemos cumplir. No podemos hacer realidad nuestro sueño, no alcanzamos a la meta y nuestros planes se cambian. Muchas cosas son imposibles para el hombre. Por más que se afane, no siempre alcanzará lo que desea. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.